One Story, 23. Números, 1-12. Los levitas, los nazareos y lo que Dios desea. Con su propio celo, Dios llamó a su pueblo para sacarlo de Egipto. A través de las 10 plagas, Él se dio a conocer. Por medio de la sangre del Cordero Pascual, les dio vida. En el Mar Rojo, llevó a los israelitas a través de la muerte y hacia la vida de nuevo. Dios se ha estado revelando constantemente en cada parte de este camino. Dios pudo haberlos llevado directamente a Canaán, no estaba lejos. Pero en lugar de eso, los detuvo en el monte Sinaí. Allí, siguió enseñándoles quién es Él. El pueblo de Dios necesitaba entender por qué los había enviado de Canaán a Egipto y por qué ahora los llamaba de regreso a Canaán. Necesitaban saber qué deseaba Dios. Por eso Dios les dio los 10 mandamientos y, junto con ellos, muchas leyes. Estas leyes mandaban una vida nueva completamente diferente a la forma en que habían vivido antes. Ya no eran esclavos del faraón, el rey de Egipto. Ahora eran el pueblo de Dios, siervos de Dios. Aunque sus cuerpos habían salido de Egipto, sus corazones seguían siendo pecadores. Por eso Dios les dijo que construyeran el tabernáculo, para que se pudiera hacer expiación por sus pecados. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ofrecía sangre sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados del pueblo. Pero el pueblo, aunque se hacía expiación por ellos, seguía pecando. Al ver esto, debieron haberse llenado de tristeza y comenzar a anhelar una expiación eterna. Eso es lo que Dios les estaba mostrando por medio del tabernáculo y el sistema de sacrificios. Pero en lugar de eso, comenzaron a tratar tanto su pecado como la expiación repetida como parte de la vida cotidiana. Por eso, en Levítico, Dios repite constantemente, yo soy el Señor su Dios, y yo soy santo. Por lo tanto, ustedes que son mi pueblo también deben ser santos. No debían seguir las costumbres de Egipto ni de Canaán. Debían seguir los estatutos y leyes de Dios. Y por eso Dios les dio las fiestas, para recordarlo a Él. Aún así, los israelitas desobedecieron repetidamente la palabra de Dios y se rebelaron contra Él. Fueron disciplinados una y otra vez. Finalmente, serían expulsados de la tierra que Dios les había dado. Y solo entonces, en su desesperación, reconocerían su falta de esperanza y comenzarían a clamar por el verdadero Mesías. Cuéntalos a todos los que puedan salir a la guerra. Dios le dijo a Moisés que hiciera un censo de todos los hombres en la asamblea de Israel, todo varón de 20 años en adelante que pudiera salir a la guerra. Moisés nombró líderes de cada tribu para ayudarlo y llevó a cabo el censo. Pero tal como Dios había mandado, la tribu de Leví no fue incluida en el conteo. Los levitas debían asumir toda la responsabilidad por el tabernáculo, cuidarlo, proteger todos sus utensilios y encargarse de armarlo y desmontarlo cada vez que el pueblo se moviera. Acampen frente al tabernáculo de reunión, todo alrededor. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que cada uno de los israelitas debía acampar bajo su propio estandarte, junto a la bandera de su familia ancestral, y que debían acampar frente al tabernáculo de reunión, por todos los lados. Al lado este estaban las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur estaban Rubén, Simeón y Gad. Al oeste estaban Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte estaban Dan, Aser y Neftalí. Este también era el orden en que marchaban cuando avanzaban. Una vez más, la tribu de Leví no se agrupaba con las otras tribus. En cambio, los levitas acampaban en el centro mismo, rodeando el tabernáculo, manteniéndolo en el corazón de todo el campamento. Los levitas son míos. Dios designó a la tribu de Leví para que perteneciera a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, y para que los asistieran en sus deberes. Ordenó que se contara a todo varón levita de 1 mes de edad en adelante, y Moisés los contó tal como el Señor lo había indicado.
Luego Dios le dijo a Moisés que contara a todo primogénito varón entre los israelitas, de un mes de edad en adelante. Moisés obedeció y contó a todos los primogénitos de Israel. Entonces Dios le dijo a Moisés que igualara el número de levitas con el número de los primogénitos de Israel. Como había 273 primogénitos más que levitas, Dios ordenó que se recolectara un rescate, 5 siclos por cada persona extra, usando el siclo del santuario, y que se entregara a Aarón y a sus hijos. Dios también instruyó a Moisés y a Aarón a contar a los levitas por familias y asignarles diferentes tareas. Aarón y sus hijos debían cubrir las cosas sagradas del santuario, y solo después de que terminaran, los coatitas podían venir a cargarlas. Los levitas que servían y trabajaban en el tabernáculo de reunión debían ser contados entre los 30 y 50 años de edad. En este momento, el enfoque de la escritura está en la tribu de Leví. Dios eligió a los levitas para representar a todo el pueblo de Israel. Igualó el número de levitas con el número de primogénitos israelitas, aun tomando en cuenta la diferencia numérica mediante un rescate. Y repite varias veces, los levitas son míos. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, redimió a todo primogénito entre ellos mediante la sangre del cordero. Esos hijos primogénitos llegaron a ser suyos. Luego eligió a los levitas para tomar el lugar de cada varón primogénito en Israel. Por lo tanto, los hijos primogénitos, que llegaron a ser posesión de Dios a través de la Pascua, debían representar a todo el pueblo. Y los levitas, que tomaron el lugar de esos primogénitos, llegaron a representar a toda la nación de Israel. Es de entre estos levitas, que representaban a todo Israel, que vendría Jesucristo como representante de todos los pecadores. Aunque Jesús no era de la tribu de Leví, sino de Judá, y aunque solo los levitas podían servir como sacerdotes y sumos sacerdotes, Jesús vino según el orden de Melquisedec, un sacerdocio que existía antes de Leví. Él es el gran sumo sacerdote eterno. El enfoque de la Biblia no está en Leví, el hijo maldito de Jacob, sino en lo que Dios está revelando a través de la tribu de Leví, como los levitas, que representan a todo Israel, apuntan hacia Jesucristo, el sumo sacerdote espiritual que había de venir. Cada tarea realizada por los sacerdotes y levitas será finalmente cumplida por Jesucristo. Por eso la Escritura dice, yo soy tu porción y tu herencia. Leví, el tercer hijo de Jacob, fue un hombre pecador, pero al escoger a sus descendientes, Dios reveló su gracia y amor hacia todo su pueblo. Yo habito en medio del campamento. Dios le ordenó a Moisés que hiciera que los israelitas expulsaran del campamento a toda persona con alguna enfermedad en la piel que causara impureza, a quien tuviera flujo, o a quien se hubiera hecho impuro por causa de un cadáver, fuera hombre o mujer. Debían ser enviados fuera del campamento para que no lo contaminaran, porque Dios mismo habita en medio del campamento. Si alguien cometía pecado actuando con infidelidad contra el Señor, debía confesarlo y hacer plena restitución por su culpa. Incluso si un esposo sospechaba que su esposa le había sido infiel, debía llevarla al sacerdote. El sacerdote debía seguir el procedimiento conforme a la ley. Si la mujer había sido infiel, su cuerpo mostraría señales, su vientre se hincharía y su muslo se atrofiaría, y se convertiría en advertencia y maldición entre el pueblo. Pero si no había sido infiel, quedaría libre y podría concebir hijos. Porque Dios habita entre ellos, el pueblo debe vivir como aquellos que tienen a Dios como su Rey. De la misma manera, los que están unidos a Jesucristo, aquellos en quienes habita el Espíritu Santo, los santos que son templo del Espíritu Santo, no deben vivir vidas de rebeldía y pecado. Deben vivir vidas que glorifiquen a Dios. Si alguien quiere consagrarse al Señor, entonces, ¿cómo se ve una vida con Dios en el centro? La Escritura describe este tipo de vida consagrada por medio del ejemplo de un nazareo. Si un hombre o una mujer hace un voto nazareo para apartarse y dedicar su cuerpo al Señor, deben abstenerse de vino y de toda bebida fermentada, ni siquiera vinagre de vino o de bebida fermentada. No deben tomar jugo de uva ni comer uvas,
ya sean frescas o secas, y ni siquiera deben comer las semillas o la piel. Durante todo el tiempo del voto de separación, no deben cortarse el cabello. Ninguna navaja debe pasar por su cabeza. Deben dejar crecer su cabello, y no deben acercarse a ningún cadáver, aunque sea padre, madre, hermano o familiar cercano. La señal de la consagración del nazareo está en la cabeza. La cabeza del nazareo es como la del sumo sacerdote, coronada con la diadema sagrada o ungida con el aceite santo. Eso significa que, mientras su cabello permanezca sin cortar, toda su vida debe estar alineada con los estándares de Dios, completamente distinta del mundo. Por eso al nazareo se le llama a alguien apartado. Esta línea de nazareos continúa desde Sansón, hasta Samuel, hasta Juan el Bautista, y finalmente hasta Jesucristo. De la misma manera, el pueblo de Dios es llamado un pueblo apartado, y debe vivir una vida como la del nazareo, consagrada y santa para el Señor. Lo que Dios desea. Dios habló a Moisés, instruyendo a Aarón y a sus hijos para que bendijeran a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Dios dijo que cuando los sacerdotes bendigan al pueblo en su nombre, Él mismo los bendecirá. Esto es lo que Dios desea. Y Dios perseguirá este deseo con todo su celo. Las ofrendas de los jefes. La Escritura da un relato detallado de las ofrendas traídas por los líderes de Israel, los jefes de sus casas ancestrales, los jefes de tribu, aquellos que habían sido designados como supervisores, el día en que el tabernáculo fue terminado y apartado como santo. Desde la perspectiva del pueblo de Israel, los levitas son el centro. Entre los levitas, los sacerdotes son el centro. Y entre los sacerdotes, el sumo sacerdote es el centro. Mientras más fielmente sirven al Señor los líderes, los supervisores, más caminará el pueblo que los sigue por ese mismo camino. Por eso la Escritura registra que Dios inmediatamente destruyó a Nadab y a Abiú, los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego no autorizado delante del Señor, fuego que Él no les había mandado. Porque los líderes llevan una responsabilidad representativa. Y así, inmediatamente después de esto, Dios da instrucciones sobre la purificación de los levitas, quienes también representan al pueblo, y habla sobre las tareas que deben cumplir. La historia de los 12 espías también es un fracaso que tiene su raíz en el liderazgo. Durante el regreso del exilio, se vuelve a enfatizar la importancia de un liderazgo piadoso. En el Nuevo Testamento, las cualificaciones para los líderes de la Iglesia están claramente establecidas. Lo que más importa no es simplemente lo que los líderes ofrecen, sino el peso de su rol representativo delante de Dios. La ordenanza de la Pascua. Como las otras fiestas establecidas, la Pascua debía celebrarse cada año en el tiempo señalado como un recordatorio de lo que Dios había hecho. Todo el pueblo estaba obligado a participar. Incluso aquellos que habían quedado impuros por tocar un cadáver, o los que estaban de viaje, aún así debían guardar la Pascua. De hecho, cualquiera que estuviera limpio y no estuviera de viaje, pero aún así decidiera no guardar la Pascua, debía cargar con la culpa de su pecado y ser excluido de entre el pueblo. Incluso los extranjeros que vivían entre ellos podían celebrar la Pascua delante del Señor, conforme a todas sus reglas y ordenanzas. La nube y la columna de fuego. La columna de nube y la columna de fuego no eran solo para dar sombra de día o calor de noche. Dentro de la nube, que representaba la presencia de Dios, estaba la columna de fuego. Juntas, eran una señal visible de que Dios estaba con su pueblo. Durante el día, se veía la nube, y durante la noche, se veía el fuego. Su función principal era la guía. Cuando la nube se movía, los israelitas se movían. Cuando la nube se detenía, ellos se quedaban. La columna de nube y fuego representa la guía del Espíritu Santo que viene sobre aquellos que han sido salvos. Toquen las trompetas.
Dios ordenó a Moisés que mandara hacer 2 trompetas de plata labradas a martillo. Estas debían ser tocadas por los hijos de Aarón, los sacerdotes, para convocar a la congregación y poner en movimiento el campamento. Cuando iban a la guerra contra sus enemigos, debían tocar un fuerte sonido con las trompetas. Entonces el Señor los recordaría y los salvaría de sus enemigos. En sus días de alegría, durante las fiestas señaladas y al comienzo de cada mes, debían tocar las trompetas mientras presentaban sus ofrendas quemadas y ofrendas de comunión. Dios dijo que los recordaría, porque Él es su Dios. Del desierto de Sinaí al desierto de Parán. Después de haber permanecido cerca de 1 año en el monte Sinaí, donde aprendieron quién es Dios y recibieron sus leyes y estatutos, el pueblo de Israel emprendió el viaje hacia el desierto de Parán. Mientras se desplazaban, el campamento era guiado por el estandarte de la tribu de Judá, seguido por los ejércitos de las demás tribus. Los gersonitas y meraritas transportaban las partes del tabernáculo, y los coatitas llevaban los objetos sagrados del santuario. El arca del pacto del Señor iba delante de ellos durante 3 días, buscando un lugar de descanso. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: «Levántate, Señor. Que se dispersen tus enemigos, que huyan de tu presencia los que te odian». Y cuando el arca se detenía, decía: «Regresa, Señor, a los incontables millares de Israel».